Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Pedro se puso a decir a Jesús: ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo: en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, que no reciba ahora, en este tiempo, 100 veces más casas, hermanos y hermanas, y madres e hijos, y tierras, con persecuciones, y en la edad futura vida eterna. Muchos primeros serán los últimos, y muchos últimos los primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, hoy nuestro corazón se llena de alegría al comprender que Dios también nos llama a la santidad. Danos la gracia de responder a este llamado, llevando a nuestra vida cada una de sus enseñanzas y no teniendo miedo de dejar atrás nuestras seguridades materiales y apegos personales. Amén. Bien, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, venimos recientemente de haber terminado la celebración de la Pascua. Y la celebración de la Pascua termina para continuar con lo cotidiano, con lo ordinario de la vida. Ese ordinario también la Iglesia lo llama como el tiempo ordinario. Y desde lo que hemos vivido con el Señor en la Pascua, eso nos ha llevado seguramente a renunciar a muchas cosas, a decirle no a muchas cosas. Y en ese sentido, hoy nos habla algo muy bonito del Evangelio. Y a nosotros nos tiene que dar esto motivación, satisfacción. Debemos sentir a lo mejor algo un poquito de orgullo, ¿no? De alegría, de satisfacción, porque así como Pedro y sus discípulos, que lo han dejado todo por seguir al Señor, nosotros, aunque a lo mejor no todo, pero sí hemos dejado gran parte de muchas cosas para seguir al Señor. Y es una manera como de decir al Señor: pues Señor, recompénsanos, danos la paga de lo que hemos hecho. Y bueno, quizás no es necesario tener que compartir, decir a qué renunciaron los apóstoles, a qué renunció Pedro. Fuera de lo material, que también renunciaron, ¿verdad?, a su yoísmo, ¿no? Renunciaron también a sus posturas, a sus arrogancias. A esas cosas renunciaron los apóstoles. Y ante esa renuncia, pues le dicen al Señor, y algo muy bonito, más lo que nos dice Pedro, ¿no? Pedro siempre prácticamente es el que habla, el que está allí delante de los discípulos, como el líder que piensa no solo en sí mismo, piensa en los demás, piensan en los que están a su alrededor, los que ahora son su nueva familia. Entonces, mire la actitud de un líder. Señor, ya ves que nosotros son yo y cada uno de ellos. Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. A mí me llama la atención cuando escucho a una mamá que dice, mi hijo. Cuando el papá a lo mejor dice también lo mismo, mi hijo, mi casa. Y fíjese que si usted se casó,
incluso aunque no se haya casado, usted dice o debe decir mis hijos, porque es que yo no fui el único que pensé en tener un hijo, lo pensé con otra persona, nuestro hijo, nuestros hijos, nuestra casa, nuestro carro, nuestros bienes, nuestra familia. En ese sentido, por ahí tenemos que comenzar nosotros. ¿Hasta qué punto nosotros hemos dejado todo y hemos dejado de pensar en el yoísmo? En que yo, en que yo, en que yo. Nosotros hemos embellecido la iglesia. Nosotros celebramos la Eucaristía. Yo no voy a decir yo celebro la Eucaristía. Nosotros la celebramos. ¿No? Yo solo la presido, pero la celebramos juntos. Por ahí hay un primer punto de partida a reflexionar, el nosotros, porque nosotros vivimos a veces viviendo en un yoísmo, y siempre que le escucho hablar a la gente de esa manera, yo me pregunto, ¿será que no pensó que su hijo lo tuvo él solo? ¿Será que no tiene esposa? ¿Será que no tiene mamá, no tiene mujer, no tiene marido? Y por eso dice yo, mí. Y mire lo que luego dice el Señor, dice Jesús. Porque ese es el primer punto, ¿no? Yo creo que si Jesús le hubiese escuchado a Pedro, Señor, yo he dejado todo, algo le hubiera dicho Jesús. Aquí yo estoy suponiendo, como que, pero usted no es el único, Pedro, los demás también lo han hecho. Pero eso no lo dijo Pedro porque muy consciente sabe que los demás han dejado todo por seguir al Señor. Y a lo mejor unos más que otros, cosas mayores, pero han dejado todo. Pedro es uno que tiene que dejar su arrogancia y la dejó. Era pescador y dejó de ser pescador de peces para pescar almas para Dios. Pues en pocas palabras, Pedro dejó de ser de pecador a pescador. Eso es dejar todo. ¿Y qué dice Jesús para quienes dejan todo? Porque vuelvo y repito, sin embargo, nosotros hemos dejado muchas cosas. La Pascua nos ha ayudado muchísimo para eso. La Cuaresma, la Pascua, nos ha permitido dejar, renunciar. ¿Y qué les tiene Jesús para los que renunciamos? ¿No? A quienes dejamos todo. Dice el Señor, en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por mí y por el Evangelio que no reciba, miren esto, ahora, en este tiempo. Y qué bonito escuchar eso también, porque si hay algo de lo que nos da miedo de dejar todo cuando se habla de lo material, hasta del pecado, pero la vida eterna, es que solamente es lo que nos va a dar Dios. No. Y que incluso cuando pensamos de esa forma, que es que cuando pensamos que aquí no nos van a dar nada, pero ¿qué más podemos pedir? Si lo que nos va a dar Dios es lo grande, el cielo, la vida eterna. Dice el Evangelio, recibirá ahora en este tiempo, es decir, y es una frase que me llega al corazón, a la mente, ¿verdad? De un sacerdote. Él me decía, la vida es un restaurante, nadie se va sin pagar, ¿no? En esta vida pagamos, ¿no? O Dios nos paga, ¿sí? Y luego, pues lo que ve el Señor, ¿no? Aquí recibiremos 100 veces más, dice el Evangelio. Recibirán en este tiempo 100 veces más en casas, hermanos y hermanas, madres e hijos y tierras, con persecuciones. Ay, es el punto.
Porque resulta que el que sigue a Cristo, el que deja todo, la persecución de afuera le van a decir, ¿y usted cómo se le ocurre? ¿Cómo usted regaló su casa? ¿Cómo usted regaló su carro? Eso digámoselo a un hermano separado. Yo he visto a pastoras, a pastores. Soñé con que Dios me hablaba al oído. Que los fieles me tienen que comprar una casa porque un pastor no puede vivir en un rancho. Porque un pastor es un ministro de Dios y un ministro de Dios merece vivir en un lugar digno. Eso lo he escuchado yo de hermanos separados. Y hasta que yo no vea la bolsa llena, el Espíritu Santo no va a actuar. Así que ustedes verán si no sacuden sus bolsillos y echan ahí. Eso lo he escuchado y lo he visto. Queridos hermanos, ahí sí reclamen y díganle al otro, usted está loco. Dios no actúa de esa manera. ¿De qué manera actúa el Señor? Miren lo que dice el Señor. Dice el Evangelio. Dice, recibirá en esta vida casas y hermanos y hermanas, madres e hijos y tierras con persecuciones. ¿Y cuáles son las persecuciones? Eso, de que usted ayuda a los demás, porque se lo pide el Señor. Ve y ayuda a los pobres, y usted va y lo hace. Y por eso usted no recibe críticas. Por eso a ti no te señalan. No lo ayude, ¿para qué lo ayuda? Ese no merece ayudarlo. Él es un desagradecido. ¿Por qué no trabaja? Y recuerdo también siempre la frase de un obispo de aquí de nuestra diócesis, que en paz descanse, Monseñor Marco Tulio Ramírez, que le decía a un sacerdote, cuando pasaba en varias ocasiones donde estaba un mendigo pidiendo limosna, y ya lo último el padre, porque el padre era el que tenía que sacudir su bolsillo para darle, y el padre le dice, Monseñor, ya no tengo plata, y Monseñor le dice, hijo mío, dale lo que sea, pero Monseñor, mire, se lo gasta bebiendo. Hijo mío, a nosotros no nos corresponde juzgar, nos corresponde dar. Entonces, recibirá el que da. Eso sí, aténgase a las consecuencias. Ustedes, hermanos, no saben lo que a lo mejor hay detrás de cámaras. No me refiero a los fieles, ¿no? Aquí. Lo que hay detrás de cámaras, ¿no? O detrás de mis espaldas, o de las espaldas de la iglesia, por hacer las obras que estamos haciendo, que usted conoce. Por remodelar la iglesia, por hacer el campanario, los columbarios, unos consultorios médicos para ayudar a los más necesitados. Usted no sabe las persecuciones que tenemos porque vamos de sector en sector celebrando la misa. Por esas cosas, no se imagina usted las persecuciones que vivimos. Y es verdad, uno se desanima, uno se achicopala, ¿no? Como dicen, ¿no? A uno se le bajan las alas, ¿no? Pero ¿qué dice el Señor? Tan bonito, y esto es lo que nos tiene que dar ánimos. Dice el Evangelio, dice, con persecuciones, pero en la vida futura, vida eterna. Y esas persecuciones que están a espaldas suyas o a espaldas mías, por lo bueno que hacemos, por renunciar a las cosas del mundo, mis queridos hermanos, esas persecuciones se acabarán. Se van a acabar. Y más bonito dice el Señor en el Evangelio, muchos primeros serán los últimos. Porque es que parece ser que los que son primeros son los que tienen dinerito, son los que tienen platica. Y fíjense ustedes a quién llamó Jesús. A los más pobres, para hacerlos ricos, en bienes, en casas, ¿no? En alegrías, en la paz. Dice, muchos y muchos últimos serán los primeros.
a los últimos que que el mundo los ha hecho últimos porque son pobres, porque son enfermos, porque son miserables. Para el mundo, Dios los ha hecho primeros. Entonces, queridos hermanos, los invito a que, aunque no tengamos luz, tengamos siempre la luz de Cristo para caminar por las sendas de la vida y dejar que el Señor nos siga inspirando a darle respuesta generosa al llamado que nos hace, a venir renunciando a tantas cosas que cuando el Señor nos pide que renunciemos es porque nos tiene algo mejor. Y eso mejor es 100 veces más. Renuncia y verás lo que Dios tiene para ti. Yo lo digo humildemente por experiencia. A muchas cosas que he renunciado. A renunciar incluso a amigos que lo que hacen a lo mejor es desviarnos y desorientarnos. Y cómo Dios me ha recompensado. La lectura de hoy decía: no se amolden a las aspiraciones que tenían antes, en los días de su ignorancia. Tú ya no eres un ignorante. Tú eres un hombre sabio porque buscas de Dios. Y el ignorante conoce el apego que tengo y lo va dejando porque Dios me dará algo mejor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.